Entrenamiento del núcleo core es el bloque que toca ver hoy. Igual, según vayamos más o menos rápido, pues profundizaremos más en algunos temas que en otros, ¿vale? Entonces, básicamente, si me funciona esto, se ha quedado sin pila. No pasa. No sé si se ha quedado sin pila este. Bueno, lo voy a tener que cargar. Se ha debido quedar el botón activado, porque en cuanto se toca, me ha quedado sin batería. Bueno, disculparme que se ha debido quedar el botón en on activado en algún momento. Yo lo desactivo, pero como se desliza y se aprieta, pues se queda sin batería. Bueno, os paso la hoja de ruta para que veáis un poco el programa, ¿vale? Trabajamos por parejas, ir pensando con quién vais a poner. A ver si ahora. Bueno, esto fuera. Bueno, entrenamiento del core. A ver si se va cargando. Vamos a ver la parte de manera muy somera, muy breve, porque ya todos lo conocemos. Es una anatomía biomecánica básica, simplemente como recordatorio un poco de también de la activación muscular. Viendo esa serie de puntos, el core es diferente y mucho más que los abdominales. Es una caja muscular completa, es una especie de tonel que envuelve, no es solo la parte delantera, como ya sabemos. Una es la anatomía, que esta parte puede ser interesante porque os doy varios consejos sobre programas que hay online gratuitos para jugar un poco con la anatomía, quitando capas musculares, huesos, y son bastante buenos, son programas muy útiles. Hay 2 o 3, hay más, pero bueno, a mí me gustan especialmente estos. Los abdominales obviamente es una parte del core, parte frontal. Activación muscular, veremos que hay 2 ramas de activación, dependiendo de intensidad genética, etcétera, se activa una rama, se activa otra. ¿Qué ventajas tiene entrenar el core? Vemos la discrepancia entre el trabajo abdominal clásico que todos hacíamos años 80 o no tanto, y patología lumbar asociada, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Controversias en el trabajo del core. Hay autores que dicen que se trabajan con ejercicios básicos, sentadilla, peso muerto, y no necesitas trabajar core, y otros autores discrepan de esto. Como siempre, al final uno elige un camino u otro. Hay más o menos evidencias de un sitio y de otro, y cada maestría al final tiene su librillo, aunque evidencia hay en ambos. Ejercicios hipopresivos, eso también es un punto importante a tratar porque también hay controversia. Puntos importantes a controlar en el entrenamiento del core. Bueno, aparte de aquí ya empieza el diseño de una sesión del core. El core a mí me parece un recurso que se ha potenciado muchísimo en estos últimos años, súper divertido, porque con mucha imaginación y pensando ejercicios te inventas cosas muy divertidas, que además tienen componentes, pues como ya veremos, en diferentes planos, así que es bastante completo. La handicap es que se fatiga muy rápidamente el core, entonces no podemos estar sesiones muy largas. Se hacen pequeños ejercicios, 15-20 minutos, y se hacen descansos. Se pueden hacer sesiones aisladas, o hay autores que propugnan hacerlo entre las series, entre las repeticiones. Ya os dije, a mí esa parte, esa metodología no soy muy fan, pero vamos, es una cuestión personal solo. Puntos importantes. Calentamiento, ahí os haré hincapié en la respiración diafragmática y poco más, porque ya hemos visto todo lo que es un poco el calentamiento de la zona de la columna, etcétera. ¿Qué pasos para activar el core? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, soplar las velas del cumpleaños, etcétera. Hojas de control técnico los tenéis en la aplicación, en la plataforma, que le ha hecho fotocopia a Silvia, o sea que las tendrá en el gimnasio. Puntos importantes a tener en cuenta: las planchas dinámicas. ¿Cómo evaluamos el core? Igual, lo tenéis un artículo completo, y tenéis también un enlace a cómo hacer los baremos mediante estadística. Lo ideal sería que en los centros, tanto TAFAD como Educación Física, fuerais generando una estadística de 100 alumnos y 100 alumnas para generar estadísticas fiables, ¿vale? Y os doy un enlace, creo que la revista es EF Deportes. Yo no soy un erudito, ni mucho menos en nada, y menos en estadística. Evaluación del core. Es la parte que os he dicho, donde hay un vídeo y veis cómo se puede evaluar, ¿vale? Una cosa es testar algo y otra cosa es entrenar, no tiene nada que ver. Se puede testar en una fuerza de resistencia máxima duración, pero a lo mejor no es la manera adecuada, que en este caso no lo es, de entrenar. Cuando se pasa de 60 segundos, cambiamos de ejercicio generalmente. Todas esas son las variables que vamos a ir viendo.
frecuencia, duración, momento, pues la dinámica, las variables de la dinámica de cargas, fundamentalmente, ¿vale? Y al final, ¿qué medios materiales? Esto tiene una diversidad brutal y súper divertida. Ya podemos jugar con lo que queramos. Hay mucha utilización de sliders, mucha utilización de gomas elásticas, globos, ejercicios espiroscópicos, pases, luego veremos. Nosotros básicamente nos vamos a dedicar en la práctica a las hojas de control técnico, a la elaboración del core y a ejercicios antimovimiento, ¿vale? Antimovimiento, ejercicios lúdicos por parejas y grupales que podamos aplicar, ¿vale? Porque luego la parte de ejercicios técnicos veremos muy poquito porque son muchísimos, entonces lo veremos en fotos, posición inicial, posición final, iremos pasando. Si tenéis alguna duda, lo vemos, es imposible dar todo, entonces yo creo que es más divertido ver la parte lúdica y la parte antimovimiento, que a mí es la parte que más suelo trabajar. Progresión semanal, como progresamos, a ver si iba cargando mientras, ¿vale? Tipos de ejercicio funcionales, un mapa de clasificación, estáticos y dinámicos, ¿vale? Niveles de entrenamiento, lo veremos en la práctica. Nivel 1, activación transverso, estables en el suelo, antimovimiento, funcionales en deporte, funcionales, salud, antimovimiento, iniciación, ¿vale? No significa que cuando estás en un punto neutro no hagas el resto, pero utilizas más los del mismo nivel, ¿vale? Básicamente la filosofía actual suele ir más por aquí, que salvo en deporte obviamente, que se utilizan pues balones medicinales de diferentes movimientos. Planchas básicas, esta parte la veremos con foto inicial y foto final, ¿vale? Frontales, laterales y supinas, y dentro de cada una estáticas y dinámicas con su subclasificación, ¿vale? Esto es una especie de brújula de hoja de ruta para que os centréis un poco en lo que vamos a ver. La filosofía de los tres antimovimiento, donde diferenciamos dos términos: movimiento de flexión y momento de flexión, ¿vale? Dolor lumbar y entrenamiento del core. ¿Qué progresiones? Tres propuestas que las tenéis también subidas, y que esta sí que haremos práctica. Antiextensión, dependiendo del material que tengamos, cambiaremos algunas cosas o utilizaremos otros diferentes. Antiextensión, antiflexión lateral y antirrotación, ¿vale? Antiflexión como tal, plancha supina no vamos a utilizar, nos quedamos con esas tres. Otros ejercicios con el lúdico, que sí que lo veremos, juegos colectivos para el calentamiento, individual y por parejas, que hay muchísimo, ¿vale? Referencias y bueno, lo de siempre, información sobre el ejercicio profesional, la regulación profesional, y que el personal cualificado siempre tiene que ser un licenciado en ciencia de la actividad física del deporte, maestro de educación física, TAFAT o lo que sea necesario, ¿vale? Bueno, a ver si consigo, porque si no voy a poder pasar voy a tener que estar con el... Bueno, uno de los que más han trabajado en el desarrollo del trabajo del core ha sido Boyle, y él, una de las frases que utiliza es que el tema más discutido es el tema más discutido en el campo de la fuerza de acondicionamiento, el entrenamiento del core, ¿vale? Es clave en la transferencia deportiva, una transferencia positiva, y en movimientos deportivos, ¿vale? Proteger contra el dolor lumbar también es una parte importante, pero bueno, hay menos literatura científica en cuanto al tema de protección contra el dolor lumbar. Y luego hay aplicaciones como McGill, que utiliza una metodología diferente para cuando hay individuos o deportistas que tienen ciertas molestias, ¿vale? Que lo veremos. Utiliza micropausas, etcétera. Bueno, anatomía básica, veis ahí la torre de las canicas, porque en realidad es un concepto dinámico, ¿vale? El core es muchísimo más que las abdominales, como veremos luego en diferentes diapositivas. Es un concepto no anatómico, es un concepto funcional, ¿vale? Y que pretende generar y transferir esas fuerzas desde el tren inferior al tren superior, pasando por el torso o viceversa, ¿vale? Y mantener la estabilidad del tronco y el equilibrio, ¿vale? Cuando nos empujan, intentar que esa parte quede estable siempre. Y hay tres cartas fundamentales en el trabajo del core, y su importancia depende del deporte. No es lo mismo mountain bike que kickboxing, que judo, que fútbol. Cada una genera un componente mayor en una de estas tres: fuerza, movilidad y estabilidad. Una patada de kickboxing alta, un high kick, pues requiere una parte importante, movilidad, obviamente también fuerza y estabilidad, pero dependiendo del gesto técnico del deporte incidimos más en una de estas tres, ¿vale? Bueno,
simplemente para que veáis una foto de la parte del core que involucra toda esa musculatura, no solo la parte de región abdominal, tanto superficial como profunda, sino también glúteos, ¿vale? Los erectores espinales, multífidos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos la caja muscular, como hemos hablado, vista con los diferentes músculos que lo tapizan. En la parte superior tenemos el diafragma, ¿vale? En la parte inferior tenemos suelo pélvico, está subrayado, suelo pélvico y cadera. En la parte posterior tenemos los glúteos paravertebrales, ¿vale? Y me falta la de abdominales, que obviamente son abdominales y oblicuos al frente. Yo creo que he dicho todo, ¿no? Vale. Superior e inferior, ¿lo veis un poco la disposición? Bueno. El motor por un lado y la estabilización por otro son dos sistemas de estabilización en rojo y sistemas de movimiento en amarillo, ¿vale? Esta es una adaptación de los autores que veis al lado. Si queréis alguna información extra, yo suelo poner el autor en algún punto de la diapositiva, si no me lo decís, ¿vale? Lo busco, que lo tengo en algún punto seguro. Entonces, sistema de estabilización local y global del raquis. Estabilización, obviamente estos dos en negrita son los más importantes, transverso abdominal, que es el más profundo, y multífidos en la parte posterior, que luego veremos un poco origen e inserción, pero solo una foto, no vamos a ponernos a trastear ahí mucho. Secundarios, también muy importantes porque pertenecen al sistema de estabilización, ¿vale? Que es la filosofía de los antimovimientos. Oblicuo interno, ¿vale? Las fibras medias del oblicuo externo, el que está por encima, cuadro lumbar, ilioquistal y longísimo, porciones lumbares, diafragma, ¿vale? Y músculos del suelo pélvico. Y luego el resto son los clásicos que se han trabajado de toda la vida hasta que llegó la filosofía un poco del antimovimiento, pues son recto abdominal, fibras laterales del oblicuo externo, psoas mayor, ¿vale? Erector espinal, iliocostal, porción torácica. Entonces la diferenciación básica es sistema antiguo de trabajo, sistema de movimiento, sistema antimovimiento, sistema nuevo del trabajo, ¿vale? Bueno, a ver si puedo pinchar. Programas muy interesantes, gratis, que hablan sobre cómo cómo ver los músculos de una manera muy visual, en 3D, girando. Tú el muñequito le puedes girar lo que quieras, puedes quitar una capa, puedes poner otra, o sea, es súper interesante, ¿vale? En este caso se llama, lo tenéis aquí en naranja, humanbiodigital.com. No voy a pinchar porque se nos va, si empiezo a pinchar en cada uno de ellos, se nos puede ir media hora en cada uno. Pero si os fijáis, aquí la verdad es que se ve mucho mejor aquí que en el otro aula, aquí se ve genial, ¿eh? Si os fijáis, yo puedo seleccionar o deseleccionar cada una de las opciones. Quito este músculo, desaparece, pongo este, pum, y voy jugando y voy poniendo el muñequito como quiera, lo giro 360 grados, es brutal. A mí me parece una manera como cuando antaño estudiábamos nosotros con Kapanji, con los libros, los aulas, no tiene nada que ver, esto claro, esto es un otro rollo diferente al final, ¿vale? Muy interesante, yo lo recomiendo que... Luego de nuestros compañeros, creo que esta es la facultad la de Granada, nuestros compañeros también tienen una página web muy interesante que para los chavales, por ejemplo en Tafat, y eso yo lo veo muy útil, porque en una sola foto finish, pum, te planta todo, origen, inserción, acción, inervación, todo, y la foto de la musculatura del personaje correspondiente. Entonces, como decía yo antes con el vídeo del bricolaje de entrenamiento de suspensión, si ya está inventada la rueda, ¿para qué vamos a nosotros trastear en algo que ya está hecho, ¿vale? Aquí, si os fijáis, la Universidad de Granada, yo la parte que me parece más interesante son músculos, huesos y láminas. O sea, esas son las que yo os he puesto, además están en español obviamente. Y pincháis músculos, huesos, bueno, había el mapa, enlaces, láminas, contenidos, etcétera, ¿vale? Entonces pincháis y accedéis, si vais a músculos, pues ya elegís el que queráis y los chavales pueden tener una foto de cada músculo, de cada hueso, con una parte muy, muy útil. Estos dos están muy bien, el enlace es este. Podéis hacer tomas, o si queréis en algún momento lo paso, pero podéis hacer fotos si queréis, que a lo mejor es más cómodo, al enlace. Bueno, si no lo paso. Este también está muy bien. Anatomía MV, ¿vale?
Secciones interesantes de todas las que hay, a mí me gustan estas: multimedia, vídeos HD y a cloud, ¿vale? Aquí creo que había alguna sección de pago, creo, pero bueno, es el mismo sistema. Quitas, pones capas, ¿vale? Como cuando utilizas un editor de fotografía, quitas, pones plan y montas tu muñequito como tú quieres, a tu gusto, ¿vale? Con sistema nervioso, con sistema circulatorio, etcétera. Otra que es más rudimentaria que la que os puse, la de Human Biodigital, es esta, cigotebody.com, pero igual es el mismo sistema, lo que pasa que estéticamente está menos conseguida, ¿vale? Creo que se ha dado 4 en total, hay más. Yo, de las todas que he estado trasteando hace ya años, son estas las que suelo utilizar muchas veces, ¿vale? Bueno, musculatura muy básica, no vamos a entretenernos en esto. Multífidos, simplemente para que veáis la foto, también se llaman transversoespinosos, ¿vale? Y son los que dan una estabilización segmentaria de cada vértebra, lo que hace es estabilizar toda la columna, ¿vale? Son músculos que, por ejemplo, en cirugía de columna se utiliza mucho en países como en Alemania, donde se utilizan rehabilitaciones que inciden mucho en esta musculatura con diferentes maquinarias y diferentes movimientos, ¿vale? Se activan siempre, siempre, siempre a pesar de la dirección del movimiento corporal, a diferencia de otros músculos. Es decir, estos músculos, independientemente de dónde vayamos, dónde vengamos, se activan, ¿vale? Independiente de dónde vaya la dirección del movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es estabilizar vértebra a vértebra, ¿vale? Pues un transverso, espinoso, pum, pum, de arriba abajo, ¿vale? Como un mecano. Respiración diafragmática. Nada, ahí veis el paracaídas del diafragma, ¿vale? Y la particularidad, me centro en la diapositiva en algún matiz así que pueda llamar un poco más la atención, ¿vale? La particularidad en esta es que el diafragma, la parte de abajo, es una respiración activa, ¿vale? Y se genera durante la activación del transverso, pero es un músculo antagonista, es decir, el diafragma se contrae en la expiración, ¿vale? Y los músculos profundos del abdomen, el transverso, se contraen en la expiración, al contrario, ¿vale? Luego esto tiene incidencias en el suelo pélvico, asociaciones, etcétera, pero es justo que os acordéis, diafragma y transverso del abdomen van cada uno por una vía diferente un poco, y es una respiración activa, ¿vale? Importante en el trabajo, ¿vale? Del core. Bueno, musculatura abdominal, ahí vemos las líneas de acción con colores: transverso, paralelo al suelo, oblicuo interno azul, oblicuo externo por encima y el recto, apófisis espinosa hasta la sínfisis púbica, ¿vale? Básicamente son 4 o 5 músculos en realidad, porque luego hay uno que es el piramidal del abdomen, que no está en todos los seres humanos, en algunos existen, en otros no, es como el guadiana, aparece y desaparece según el espécimen humano, ¿vale? Flexión ventral, todos al unísono, ¡boom!, se activan. Inclinación lateral, oblicuo externo, o sea, oblicuo interno y oblicuo externo del mismo lado. Esto es fácil, pum, pum. Y la rotación es la única disparidad. Cuando roto a derecha, el oblicuo interno de la derecha se activa y el oblicuo externo de la contralateral se activa para rotar, ¿vale? Y al revés, en rotación izquierda, ya lo vemos aquí. Espera un momento. Bueno, los músculos profundos abdominales es un grupo muscular, bueno, la parte que más evoluciona en los últimos años, y son transverso y oblicuo interno, como hemos visto antes en el sistema de estabilización del programa anterior, que hemos visto antes en colores rojo y amarillo, ¿vale? Función principal, estabilizar, punto. Y los abdominales superficiales, lo que se ha venido trabajando antaño, hace mucho tiempo, recto anterior del abdomen y oblicuo externo, lo que pretende es mover y estabilizar. Dos concepciones totalmente diferentes que marcan el trabajo abdominal muchísimo. Bueno, entrenamiento del core global es musculatura profunda, porque oblicuo interno y transverso es interno, y la musculatura superficial, como hemos visto, la que trabaja el abdominal clásico, los crunch, sit-ups, etcétera. Para evitar desequilibrios, una especie de receta que a mí no me gusta, porque realmente, claro, todo esto siempre depende es potenciar musculatura abdominal y glútea, ¿vale? Y estirar musculatura lumbar y flexora del cadera, eso así de, ¿vale? A grosso modo. Bueno, potenciar aquí y aquí, cruzado,
y estirar aquí y aquí, la flexora, porque suelen ser músculos hipertónicos o hipotónicos, dependiendo de, bueno, diferentes capas. Ahí veis un corte en resonancia magnética con las capas, ¿vale? Si os fijáis es en verde el recto del abdomen aquí arriba, ¿vale? El azul la capa interna, ¿vale? Ahí, y el transverso la capa más interna del corte del filete, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Es que se ve muy bien. Bueno, es un recordatorio simplemente. Este está muy bien para que veáis también muchas veces la disposición de sobre todo la parte del recto, llama la atención el recto abdominal, costillas, apófisis espinosa, sifoides, perdonar, sínfisis púbica, y sin embargo cuando llegamos aquí en este corte vemos que el recto abdominal con el transverso es el negro. Lo que hace el recto abdominal es abrir una especie de bolsillo y se desliza por debajo. Entonces quedan visibles aquí, pues estos de arriba, ¿vale? A partir de aquí, que el ombligo está aquí, creo, pues se quedan por dentro, ¿vale? Llegan hasta abajo, pero tapiza el transverso, y luego están los oblicuos. Oblicuo mayor, que es el que lo cubre, ¿lo veis? Ahí está la musculatura 1, 2, 3 y 4. Lo he puesto en números para que veáis un poco cómo va tapizando poco a poco, de dentro a afuera. Bueno, el recto anterior del abdomen. Simplemente para que veáis, tampoco fijéis mucho porque ya lo que hablamos el otro día, al final la anatomía es obviamente necesaria y súper interesante, pero también es más interesante cómo trabajan los músculos en cadenas cinéticas, porque el origen e inserción, cada músculo, dependiendo de dónde esté situado, la palanca puede pasar de flexor o puede pasar a extensor, dependiendo, ¿vale? Entonces, veis, las dianas que he puesto en amarillo es la inserción, ¿vale? Y el origen es la estrellita verde, que no es que tape nada, no es una censura, ¿eh? Me he dado cuenta que a lo mejor parece que no es censura de nada, ¿vale? Acción, ambos lados, básicamente lo que es flexión ventral de la columna, ¿vale? Acercan el esternón al pubis, ¿vale? Bueno, transverso abdominal, veis los ojales, aquí, como dos ojos ahí, ¿vale? Acción voluntaria, meter tripa, ¿vale? Contracción voluntaria y... Bueno, aquí hay dos corrientes que luego veremos. Una es meter tripa, contracción voluntaria, o expiración forzada, ¿vale? Según la escuela que nos guste más, ¿vale? Que lo que pretende ambas es formar un bloque funcional rígido, ¿vale? Para dar estabilidad. Y obviamente también, que en esto se basan los hipopresivos, mejora la postura y estiliza la figura, ¿vale? Es el más profundo del abdomen y es el protector básico. Bueno, el recorrido, ese es el transverso, contrae y tensa la pared abdominal y comprime las vísceras. Otra vez lo mismo, he señalado una diana amarilla, la inserción, y el origen, como veis, está tapizado, pum, pum, ahí, ¿vale? Bueno, seguimos. Recordatorio, oblicuo interno, ahí veis lo que os decía, si se contrae para rotar a este lado, pues es el mismo oblicuo del mismo lado el que gira, ¿vale? Sin embargo, giraría este y el contralateral oblicuo externo, ¿vale? Bueno, ambos lados flexión del tronco. Lado derecho, inclinación lateral, ¿vale? Bueno, perdón, lado derecho, inclinación lateral y rotación al mismo lado. Lado izquierda, inclinación lateral y rotación al mismo lado, ¿vale? Justo lo contrario que el oblicuo externo, que va pues por otra vía diferente. Inclinación lateral lado derecho, pues inclinación aquí, ¿vale? Y rotación hacia la izquierda, ¿vale? Sería contrario justo. Veis un poco, sobre todo se ve por las líneas, este gira hacia acá, el del contralateral es el que gira para acá. Inserción y las estrellas y la línea de acción, ¿vale? Bueno, esto es muy... Bueno, esa parte es muy básica, muy de corrido sobre anatomía. Pasamos a la parte de activación muscular, ¿vale? Hemos visto la función del core, hemos visto la anatomía con los programas que creo que son bastante interesantes, que nos pueden servir incluso, ya te digo, en bachillerato yo por ejemplo los utilizo algunos, siempre hay alumnos que son más avanzados que te piden más información, entonces bueno, están bastante interesantes. Se produce una activación muscular general o selectiva de las porciones del recto abdominal. En esto se ha estudiado, ¿vale? Con electromiografía, como casi siempre, pero claro, es una electromiografía superficial, nadie va a ponerse a hacer una electromiografía como clínica, ¿vale? Meter aguja hasta el fondo mientras el hombre está haciendo abdominales. Entonces son una electromiografía superficial. ¿La activación de qué depende?
La activación muscular es ambas, son de ambas, es general y selectiva, ¿vale? Porque hay ramas comunes diferentes. Entonces, ¿de qué depende que se active el abdominal de manera general o selectiva? De esto, de la inervación genética, hay una parte genética, de cómo está colocado el deportista, qué tipo de ejercicio está haciendo, si es un enrollamiento de cadera para subir piernas, o si es una elevación del torso, o una rotación, o lo que fuera. Eso también interviene mucho. De todo esto tenéis también, lo he puesto en la bibliografía, tenéis un artículo con todo esto pormenorizado, ¿vale? Aquí simplemente os hago la estructura para que tengáis luego en la cabeza un poco la idea. Intensidad del ejercicio, esto es muy importante a la hora de que sea general o selectiva, y coordinación intramuscular, ¿vale? A ver si va cargando. Bueno, lo que os decía, es un sistema dual, como los frenos al final del coche. Es un sistema dual, porque hay nervios individuales que activan cada porción independientemente del recto abdominal, ¿vale? RA, recto abdominal. Y una rama nerviosa común, que lo que hace es explosionar y activar todo a la vez, ¿vale? Entonces, la activación muscular de porciones superior e inferior es diferente. ¿Os acordáis antiguamente que decíamos hace muchísimo tiempo? Si tú trabajas la parte superior, elevación de tronco, trabajas la parte, el six pack superior, y si trabajas elevación de piernas, trabajas la parte inferior. Luego se dijo que no, y ahora se ha visto que sí hay una parte de razón en ello, ¿vale? Cada ejercicio activa selectivamente una parte, ¿vale? Aunque otras partes del músculo contribuyen, ¿vale? Es decir, si haces un tipo de ejercicio se pueden activar más esas ramas individuales, pero luego el conjunto también se activa. ¿De qué depende de menos a más? Sobre todo la intensidad del ejercicio. A menor intensidad, más activación selectiva de cada porción, a menor intensidad, y a mayor intensidad explosiona todo a la vez, ¿vale? ¿Veis un poco la diferencia? Básicamente esto es muy a grosso modo y lo tenéis mucho más profundizado en el artículo que os he comentado, ¿vale? Menor intensidad, poquito a poco, mayor intensidad, todo junto, ¿vale? Bueno, aquí veis que en base a ello y otra serie de variables como la fatiga, que se fatiga antes y que se fatiga después, el orden del entrenamiento, que está en la aplicación práctica de todo esto. Al final todo, realmente la ciencia, si no tiene una aplicación práctica, pues puede ser interesante pero poco útil. Entonces la aplicación práctica de todo ello es lo que se ha visto que es también por fatiga. Al final cuando la electromografía también te dice también un poco qué parte es fatigantes. Entonces el orden de entrenamiento debería ser siempre, entre comillas, zona inferior, ejercicios como el invertido, rodar, ¿vale? Zona inferior primero, oblicuos segundo, y lo último la zona superior. Ese sería el trabajo, es decir, todo lo que sea elevación de rodillas, de cadera, pues en primer lugar, rotaciones, oblicuos en segundo, y la última la superior, ¿vale? La aplicación práctica es tronco. Luego veis que hay algún tipo de ejercicio que adapta McGill al pull-up, ¿vale? Elevación de tronco, evitando separación completa del suelo, es decir, elevarse hasta arriba del todo, solo subir las escápulas, ¿vale? Eso sería o sea, esto es el orden que me he liado en un momento. Este es el orden del entrenamiento, esta es la aplicación práctica, es decir, esto es cómo se entrenaría el orden y esto es en qué se dividiría, ¿vale? Tronco, evitando separación completa del suelo; pelvis, vascular la cadera y pelvis como en el ejercicio, el enrollamiento ¿vale? De cadera, ¿vale? Y evitaríamos por salud todos estos ejercicios: tijeras, bicicleta, patadas de rana, elevaciones de piernas, tal cual, que trabajan mucho más el flexor de cadera, ¿vale? O sea que esto lo quitaríamos y nos quedaríamos con dos tipos de ejercicio que nos inciden en qué parte más una u otra, pero sabiendo que siempre que a mayor intensidad, cuanto mayor intensidad, pues más inervación común, ¿vale? ¿Por qué la parte superior abdominal está más desarrollada y es más agradecida al entrenamiento que la inferior? Sobre todo por el nivel de grasa, que se acumula muchísimo más en la zona de inferior, y eso hace que esconda, que no se vea las porciones inferiores, ¿vale? Luego es más difícil desarrollar las fibras inferiores porque se fatigan antes e intervienen menos, ¿vale? Es lo que hablábamos de nervios independientes. Básicamente esta parte se fatiga más, con más premura, y se activa menos, ¿vale? El orden es al revés. Claro, la parte que se fatiga antes la trabajas primero. Sí, la parte que sí. Entonces, y luego las fibras inferiores no trabajan con potencia en ningún ejercicio, ¿vale? Creo que la investigación que tengo en el artículo creo es de Brasil, me parece. Es interesante, yo creo que además fue uno de los primeros artículos que yo escribí
Y me pareció súper interesante porque al final cuando escribes algo cambian muchas cosas de lo que tú hacías, te das cuenta de que había cosas erróneas que tú hacías. Y me pareció súper curioso porque se había pasado la filosofía de que trabajas superior, trabajas inferior, a que no era eso. Y luego te das cuenta que sí que hay parte de verdad, o sea que no es todo... Bueno, McGill, ahí tenéis por ejemplo los autores. No parece necesario, que también es importante para la aplicación práctica, alcanzar picos máximos de fuerza muy altos en esta musculatura, sino que más bien todos los músculos del tronco trabajen de manera coordinada. Es decir, no hace falta meter grandes pesos para activar de manera adecuada la zona abdominal. Niveles bajos y moderados de coactivación muscular de toda la zona provocan rigidez suficiente en personas sin patologías raquídeas, que luego veremos qué podemos hacer en adaptación. Vera García es español y lleva un grupo de trabajo en el que investiga bastante sobre core y bueno, tiene bastante escrito sobre el tema. Bueno, este cuadrante es interesante porque lo que te dice es, yo lo que he hecho es colocar en rojo la mayor activación muscular, en amarillo la segunda y en verde la tercera. Y estos son los ejercicios, mira, los repasamos y vemos cuáles son los que más activación producen. Total, recto abdominal, oblicuo externo y oblicuo interno, ¿vale? Plancha abdominal, sabemos cuál es, ¿vale? Plancha abdominal con desplazamiento, pues puede ser llevando las manos, los pies, ¿vale? Plancha lateral, aquí. Rueda abdominal de rodillas, ¿sabes cuál es? La rueda está, ¿vale? Vale. Rueda abdominal de pie, porque la tela de rodillas, pues igual, pero rodando desde el pie, sin rodilla, ¿vale? Paseo de granjero con 50 kilos, press pull-off, que es con una goma elástica anclada y extiendo, ¿vale? Rotaciones ascendentes desde polea baja de rodillas, ¿vale? Pues elevar como el corte del leñador, pero al revés. Golpeo esa rueda con rotación, ¿vale? Con un martillo, ¿vale? Levantamientos turcos, que es con una kettlebell, vas incorporándote. Crunch invertido, que es el de elevación de cadera. Crunch con peso, crunch normal con 40 kilos, ¿vale? Crunch en fitball, hacemos un abdominal. Los Dragon Flags, ¿sabéis cuál es? El de intentar colocarte y apoyar las escápulas, levantar todo el cuerpo y dejarlo en el aire, este que está escogido hoy. Vale. Y dominadas con lastre, que este es muy curioso. Con 0,4 veces peso corporal, es decir, si pesas 100 kilos, pues tienes un lastre equivalente a 0,4 veces tu peso. Pues curiosamente, el que sale ganador, el top, es la rueda abdominal de pie, que obviamente para hacer una rueda abdominal de pie tienes que tener una buena estabilidad, porque si no arqueas seguro y luego aparecen vídeos que aparecen en el suelo porque claro, no tienen ningún control. Lo que se puede hacer con la rueda abdominal muchas veces en principiantes es ponerles un tope en una pared, porque no se van a Murcia, al final se quedan en Almería, ¿vale? Entonces, fijaros, la total, oblicuo externo y oblicuo interno, el ganador. Pero curiosamente, mirad es el de las dominadas, que seguramente nadie votaría por él. Yo no voté por él en su momento cuando vi este. No sé si alguien había votado por él. Pues en recto abdominal, simplemente con el lastre, la necesidad de estabilizar para que no te arquees, eso da muchísima activación. Y luego también tenemos en la total un amarillo, que no está mal, y el oblicuo interno, bueno. El lastre estaría colgado de un arnés. No sé si está puesto, lo tengo que buscar porque no lo recuerdo, no lo recuerdo. No sé si está puesto con cinturón, pero bueno, es cuestión de buscar el paper. Con cinturón o está puesto con un chaleco o con un cinturón de enganche. No lo sé, si os interesa lo busco, yo no lo sé de memoria. ¿Quieres dominadas? Sí. La rueda abdominal de pie. No tengo un... Sería que tú tienes la rueda aquí, ¿vale? Y te vas deslizando, igual que esta. Pero que le hace totalmente planchado. Claro, pero por eso necesitas una estabilidad lumbar importante. La rueda no es más grande, puede ser la pequeñita. Es que yo tengo una que es más grande. Yo tengo una de LAF, no sé cómo se llama la marca, que a mí me gusta más, que también puedes poner los pies y elevar también la cadera. A mí esa me gusta mucho. ¿Qué decir? ¿Ese valor de las dominadas únicamente por el hecho de tener que fijar la pelvis? O sea, por el hecho de que la abdominal tenga que fijar la pelvis se produce esa pero sí, superficial supongo esa. Las dominadas, de hecho yo en el artículo que escribí de dominadas, que os dije que era súper largo,
En este día ya de por sí daba, sin lastre, ya daba bastante activación del recto. Pero aquí le estamos metiendo lastre. Supongo que esa fijación de la cadera hace que necesites bastante fuerza para estabilizarlo, para que no se te vaya con el balanceo a lo mejor de subida. Ahí tenéis el Contreras 2010, Mills Hamstring 2013, Vasquez 2005. Pero es que yo os digo, en el que yo hice dominadas ya salía bastante alto. Este va con lastre. Yo en el que yo hice no iba con lastre. Y la rueda abdominal, aunque no sea de pie, mirad la de rodillas. También tiene y es una rueda abdominal y tiene también oblicuo externo y mirar el interno también en la de rodillas, porque esta ya es mucho más cañera, ¿vale? Y luego plancha laterales, bueno, todos estos de aquí, plancha lateral, plancha abdominal con desplazamiento, rueda abdominal, todas estas que están señaladas con colores son los que más interesantes resultan, ¿vale? Bueno. Pero luego ahí habría que ver también, bueno, ya como cualquier entrenamiento, ¿no? ¿Cuántas repeticiones puedes hacer con la rueda abdominal? Sí, luego efectivamente, claro, que luego hay... Sí, luego hay que matizar cómo ha hecho la metodología en cada uno de los ejercicios, efectivamente cuántas repeticiones se ha hecho, qué peso tiene el deportista. Ya os digo, esa discusión la que teníamos hace años con la salud, si valía lo mismo hacer 200 abdominales teóricamente saludables o hacer... Sí, ya os digo, yo no lo sé porque no lo recuerdo. Yo cuando utilizo un paper en su momento sí que lo leo, la mayoría de las veces no, intento leerlo todo, pero yo cuando lo plasmo en diapositiva, luego, imaginaos, aquí hay 250, yo no me acuerdo de exactamente, salvo que lo ponga, en este caso no he utilizado cuántas repeticiones, podría haber puesto aquí, sí, repeticiones en cada uno del cuadro. Pero no lo sé, de todas maneras lo buscamos si queréis y lo miramos luego en la cafetería, cuánto hay en cada uno. No sé ni siquiera, ahora mismo a bote pronto, de memoria, no sé ni siquiera si lo hace todo la misma persona, no lo sé. ¿Vale? Pero efectivamente cambia mucho, pero es que en todos los estudios o los individualizas tal cual o nunca te va a salir los mismos datos. De hecho, seguramente, aunque le haga otro deportista esto, no va a salir los mismos datos, dependerá. Pero yo creo que en cualquier caso, cuando luego ves a los que hacen calistenia y hacen encogimientos colgados en la barra, como cuando hacen dominadas, y ves su definición muscular y tal, de algún modo algo tiene que ver. Sí. De hecho, el desarrollo muscular de esta gente, de hecho, si os fijáis, es grosso y llamativo, y trabajan cosas que a lo mejor considerábamos contraindicadas. Sí. Luego eso lo veremos en la parte también de lo que os dije del grosor del disco intervertebral, qué tipo de deportista, no es lo mismo uno de fútbol americano que uno más longilíneo. Entonces, en esa parte, por ejemplo, el índice de lesiones varía según el tipo de fuerza de compresión, el tipo de fuerza de rotacional, etcétera, ¿vale? Pero efectivamente sí, son los estudios al final son todos como dar en una diana, en un punto específico, una persona determinada, hombre, mujer, tal peso, tal historial deportivo, etcétera, cuántas repeticiones de cada cosa. Pero bueno, al final son datos que vas cogiendo de uno de un sitio y de otro sitio y te van guiando un poco por donde vas. Yo sí que me lo imaginaba, obviamente, que esto sí que iban a dar bastante, pero la verdad es que yo ya he visto que sí que daba, pero no tanto en este. Con dominadas y lastre sería igual, ¿no? Porque al fin y al cabo... Estas son lastradas. Pero no veo sin lastre, o sea, ¿por qué ponen lastre? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No lo sé, porque no lo incluyó el autor, no está incluido, no lo sé. Y yo quería también hacerte una pregunta. ¿Qué opinión te merece a ti la manera en que se enfoca el entrenamiento de todas estas zonas musculares en las técnicas de pilates, que también han tenido un asombroso desarrollo así comercial, como una manera de atraer? Bueno, yo no soy especialista en pilates, no sé si aquí habrá alguien. Yo por eso, yo tampoco lo soy. Yo no lo soy, no es un campo que especialmente a mí personalmente me atraiga especialmente. Es verdad que la explosión del pilates, todos sabemos que al final es gimnasia de toda la vida, gimnasia sueca, gimnasia, y lo revierten con marketing y parece que es algo súper novedoso. Es un campo que han acaparado otros colectivos, es raro, no es muy habitual tampoco ver tantísimos licenciados en ciencias relativas y del deporte, pero realmente las clases de pilates suelen ser colectivas. Una clase colectiva es, por Hacienda está considerado como deporte, entonces una clase colectiva deportiva, si tributa como deporte, eso tiene que ir respaldado por un licenciado en ciencia física que lo haga. En cuanto a la opinión que me merece, pues es que, ya te digo, no la tengo muy, no soy muy fan. Yo reconozco que ni de hipopresivos
Sí. Pero hipopresivos porque hay evidencia de que no. Y Pilates, mi campo no toca eso, ni nunca me ha interesado, me parece muy analítico muchas veces, pero claro, yo te digo mi opinión bajo el desconocimiento y la ignorancia. Luego a lo mejor se hacen cosas ahí muy... pero no sé, refuerza muy bien, o sea, da mucha estabilidad, refuerza bastante bien a nivel muscular, en determinadas poblaciones puede ir muy bien, pero que supongo que el Pilates lo enfocarán desde una cosa muy básica a una cosa más avanzada, pero es que yo lo desconozco, no, ya te digo, no, es que hablarte de una cosa que no conozco es meter la pata seguro. O sea, la plancha abdominal con desplazamiento, eso es apoyando manos y avanzando manos. Sí. Ventajas de entrenar el core. Prevención de lesiones, lo había dicho antes, al revés anterior, pero prevención de lesiones en sujetos sanos y con dolor lumbar. Mayor evidencia, lo había dicho antes al revés, perdonar. Mejora el rendimiento, menor evidencia, ¿vale? Es decir, la transferencia sí que hay evidencia y sí que hay artículos que evidencian esa mejora del rendimiento deportivo, tanto en actividades de la vida diaria como laboral, ¿vale? Ahí hay menor evidencia, pero hay mayor evidencia en prevención de lesiones. Es igual que los ejercicios unilaterales que proporcionaban esa vacunación ante problemas de lesiones. Bueno, el trabajo del core es la llave que abre la puerta al entrenamiento de fuerza funcional, porque casi todo pasa por el core, ¿vale? Es como el pasillo de la casa que es el distribuidor de personas, pues al final igual, el core es la zona que distribuye todo, ¿vale? Mejoras tu rendimiento físico y deportivo, y lo que nos gustaba a nosotros en INEF es correr más rápido, lanzar más lejos y saltar más, ¿vale? Filosofía deportiva. Bueno. Espera un momento, está en la... Bueno, ejercicios abdominales clásicos con movimientos de flexión y rotación, ¿vale? Son de los más lesivos que existen, los antiguos y no tan antiguos que se ven muchas veces, los giros rusos lumbares, porque si lo haces a nivel torácico, si has trabajado bien la flexibilidad torácica, bien, pero a nivel lumbar, de hecho Sarman es una de las personas que más en contra están de este tipo de asociación de movimiento, flexión, McGill también, flexión más rotación, ¿vale? Porque involucran la musculatura superficial y generan demasiada carga en la zona lumbar, ¿vale? Seguridad, pues el core previene y evita alteraciones y lesiones en la columna, ¿vale? Mejora la apariencia física, que lo vamos a ver en los hipopresivos, reduce el diámetro abdominal, es súper divertido y variado, y genera un suelo pélvico saludable, que esta es una de las también partes interesantes del trabajo asociado del core, ¿vale? Si se trabaja el core adecuadamente, se tonifica simultáneamente el suelo pélvico, ¿vale? Si activas el transverso abdominal, automáticamente se activa el suelo pélvico, por eso esa asociación de trabajo de mejora del suelo pélvico. Bueno, hay una página que también es muy popular, que está muy bien, que es esta de aquí, que va montando una especie de mecano humano con movimientos deportivos diferentes. Los encontraréis con cargadas, en este caso es un vídeo animado de sit-up, ¿vale? Y lo que va haciendo es, va dando a botoncitos y va poniendo pues musculatura, de manera que va cambiando cómo se flexiona, esta es muy didáctica también para los alumnos. Por ejemplo, el por qué, aquí ves muy claramente por qué puede ser negativo en la columna lumbar. ¿La conocéis esta o no? ¿Quién la conoce, no? Esta es de pago. La pongo un momento, unos segundos, si la veis. Hay algún vídeo gratuito, pero me parece que es de pago, ¿no? ¿De qué? No es de pago. Hay muchos que están abiertos, por lo menos hasta el día que yo la miré. Yo he visto vídeos de estos gratuitos, pero hay otros que no pueden que me llamó la atención. Pero vale, claro, la administración. Si quieres. A ver si lo coge. Tiene de muchísimos, son 3D y tiene de muchísimos gestos técnicos, ¿eh? Ah, sí, lo que vean ellos. Pongo solo un poco, para que no se nos vaya, porque si no son 5 minutos. ¿Veis? Lo tienen de todos, de press de hombro, de cargar. Entonces va cargando el mecano, pues voy a quitar el que no se ve bien. Va cargando el mecano y le va poniendo, es como el software que os dije, va poniendo por planos
Y está muy bien porque de una manera súper didáctica uno entiende. También hay uno, por ejemplo, de esos que os dije de cargada en la barra, que haces todo bien con disociación lumbo-pélvica y luego te ves a gente cargando barras así, lateral, flexión, rotación, ¿vale? Pues aquí va montando pin, 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 pin y va andando. Y entonces, fijaros, al final se produce un guiño de glúteo ahí. ¿Veis ahí cómo bascula? Entonces empieza el muñeco a pensar y le va dotando. Está muy chulo, ¿eh? No sé si lo que tú dices, si hay alguno de pago. Yo muchos los he... He podido acceder a muchos, pero luego hay otros que no me dejan. Sí, supongo que al principio. Muchas de estas... Dime. No, que esta página es que lo que comentaban las compañeras por aquí es cara. Tienes un montón de opciones. Claro, lo que pongo es gratuita, sí. Al final, muchos de... Es normal, al final la gente se tiene que ganar la vida. Entonces, empiezan gratuito, cuando pegan tirón, pues empiezan ya a cobrar. Pero hay partes que están abiertas. Esta, por ejemplo, yo la acabo de dar, está abierto. Entonces, que está muy bien. ¿Lo veis un poco? Es, os digo la página y os lo quedáis ahí un momento. ¿Veis cómo arquea o va cambiando? Es una parte de ver la biomecánica de manera más dulce, menos áspera, ¿vale? Y es más que la motion. Lo tenéis aquí, ¿ves? Lo pegáis aquí y al final fijaros todo lo que hay. Está súper chula, a mí me gusta mucho. ¿Veis? Esto es, por ejemplo, la carga de la barra que os dije. Este, por ejemplo, es el que carga la barra con redondeamiento de la columna. Bueno, seguimos. Yo compré un programa que se llama Visible Body. Sí. Que está muy bien también, es menos didáctico que este, pero si entráis en YouTube y buscáis también, que yo se lo digo a los alumnos, que hay la opción de, te sale en un vídeo de YouTube, te sale el craqueo del programa en cuestión, cosas que no debemos decir nosotros. Y eso delante del Javi. Échale al pasillo, échale al pasillo. Al pasillo. Con los libros aquí en la mano. Me ha contado un amigo que me hizo Eres tú el responsable de craqueo. Cuando quieras Bueno. un amigo, Ya, esa historia de tengo un amigo, tengo un primo, sí. Bueno, ya funciona. Cool-up, sit-ups. Si os fijáis, sit-up es el nombre de crunch completo, elevación total del tronco, que es lo que hacía el muñequito, intentar elevarse el tronco. Desaconsejado. Cool-up, crunch parcial, despegando solo la zona escapular. Se moviliza solo la zona dorsal, manteniendo estable la zona lumbar. No buscan nunca el máximo recorrido. Y McGill hace una adaptación al crunch parcial. Mete las manos de apoyo en la zona lumbar, flexiona la rodilla y solo levanta las escápulas. Esa es la adaptación de McGill, que ya sabemos que en biomecánica de columna es bastante... bueno, he investigado muchísimo, ¿vale? Bueno, el sit-up pone en riesgo el disco intervertebral lumbar, ¿vale? Supongo que a todos nos habrá pasado igual. Cuesta mucho cambiar inercias en centros deportivos, en gimnasios, en institutos, centros de estafas, donde siempre al final todo el mundo tira el test de Eurofit y de cosas similares, donde se hacen máxima número de repeticiones con rotación, flexión, rotaciones, etcétera. Entonces, cambiar la dinámica por hacer un test de plancha frontal a tiempo, etcétera, es difícil. Primero porque cuesta mucho más de implementar, tardas más en pasar ese test que el otro, ¿vale? Los chavales les tienes que hacer una familiarización previa, pero claro, si al final tú estás abogando, proponiendo un trabajo saludable y luego haces un test, por mucho que tú le hayas hablado de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú has hablado, es un poco de discrepancia. Entonces, cuesta, pero yo creo que es obligatorio hacerlo, ¿vale? El sit-up de toda la vida, al final, esto, bueno, yo creo que todos hemos pasado por Kendall, el libro ese famoso de los años 70 de pruebas, músculos, pruebas y funciones, el de la tapa azul esa que nos hacían. Bueno, pues segunda parte del levantamiento del torso, 45-90 grados, trabajan los flexores de cadera y se produce una anteversión postural. Agravado, si encima le sujetamos los pies, como en el test, encima, estamos a la toma, más psoas ilíaco, a tope, ¿vale? La flexión de las piernas reduce la actividad del psoas ilíaco, cierto, pero el recto femoral, que es vía articular, actúa intensamente, todos 1998, ¿vale? Entonces, si le fijamos
las pies, pero decimos dobla rodillas para relajar un poco el psoas, pero claro, al final el que tira es el recto femoral, ¿vale? En sujetos con musculatura abdominal débil es muy peligroso porque no hay buena fijación de pelvis, entonces lo que se producirá será esto cuando suba, ¿vale? Ahí. Alta velocidad de ejecución, peor aún, o sea, un test peor aún. Le sujetamos los pies, dobla un poco las rodillas, pero trabaja el rodillo y le decimos que alta velocidad. La mayoría de los chavales están desacondicionados, hacen las abdominales fatal. Máquinas abdominales de gimnasio tampoco son recomendables. Vera, Sarti 1999, porque la tomografía es similar al sit-up, ¿vale? Entonces todo esto debería desterrarse de las salas de entrenamiento y debería desterrarse. Es cierto que hay deportes, como por ejemplo era el mío, el boxeo, donde cuando tú haces una ballesta o cuando tú haces ciertos gestos, ¿vale?, de evasión, el trabajar, o por ejemplo cuando haces, siempre hay una flexión, una rotación. En alto rendimiento en algunos deportes puede tener, yo siempre digo, un pase, pero en salud, ¿por qué? Si tienes un alicate mucho más nuevo que la cochambrosa llave inglesa esa que tienes en el baúl guardada, pues utiliza lo nuevo, ¿vale? No es el ejercicio más adecuado y saludable para el fortalecimiento de la musculatura abdominal, ¿vale? Activación flexores cosofemorales, ¿vale? Todo esto eleva la presión intradiscal, pero es que hay muchos estudios, fijaros, no hay, ¿vale? Bueno, trabajo abdominal clásico. Opinión de expertos, ¿vale? A partir de 2006 los ejercicios abdominales clásicos empezaron a cuestionarse, más o menos. 2006, yo lo que revisé era más o menos una fecha un poquitín antes, quizás 2005. Opinión de expertos mundiales. Porterfield, Calderosa, dicen que son músculos antimovimiento, ya en 1998, transmiten la fuerza, no están hechos para producirla, entre comillas, ¿vale? Sarman dice que la sujeción isométrica y limitar el grado de rotación del tronco, es decir, la columna torácica es lo que siempre os he estado diciendo también. La columna torácica es donde tiene que estar la rotación del tronco, que es lo que vimos de articulaciones estables e inestables de Cook. ¿Os acordáis? Pues es esto. Aquí está la rotación, no aquí. Esto es estable, esto es móvil. Pero que aquí la mayoría tenemos unas restricciones brutales porque no lo utilizamos. Casi todos cuando hemos hecho el de amoldarnos al roller, ¿os acordáis? Ese de aquí, ese es buenísimo porque al final consigues aumentar la flexibilidad en la caja torácica y eso lo que hace es que cuando hagas un giro la produzcas aquí. Bueno, rotación de la columna lumbar es más peligrosa que beneficiosa, ¿vale? Y la que es muy peligrosa es el típico que es que rotas las piernas para un lado y el tronco para otro lado. ¿Sabes cuál es? Este de aquí. Bueno, tengo la petaca. Este ya. Una especie de escorpión ahí, ¿vale? Bueno, rotación y flexión, peligrosos, ¿vale? Luego que cada uno haga lo que quiera. Stuart McGill habla que tenemos un número finito de ciclos de flexión y extensión de la espalda hasta que se produce la lesión. Y el número difiere de cada persona, pero eso no lo sabemos, ¿vale? Luego veremos que estos dos hicieron una revisión que cuestionaron a McGill y luego se empezaron a cruzar papeles para arriba para abajo de tú haces esto, yo hago esto, no sé qué. Pues una vez al final, hace poco llegaron a un acuerdo de que iban a hacer un estudio juntos. pero bueno, ahora os explico el porqué. Bueno, y Michael Boyle recomienda no hacer abdominales, él directamente dice que no, ¿vale? Y él se basa en ejercicios antimovimiento. Bueno, entonces, son los ejercicios abdominales igual, tenéis un artículo completo con toda la revisión, ¿vale? De esto, que además viene creo con la misma foto. Son los ejercicios, ¿veis aquí el giro? Flexión y rotación. El giro aquí está en la lumbar, si estuviera, aunque hace también algo de giro torácico, pero debería ser un giro, si haces una flexión, un giro torácico, no lumbar, ¿vale? Esto puede girar hasta donde quiera, con los brazos. Sí. Tiene más brazos que nosotros. Bueno, son ejercicios abdominales clásicos tipo crunch repetidos perjudiciales. A ver, mirad, esta es muy interesante. Esta es lo que os dije, el cruce de acusaciones entre McGill y Schoenfeld, ¿vale? Bueno, la revisión que hicieron Brett Contreras, que le llaman el chico glúteo, que es el que lleva todo el tema del puso de moda el hip thruster, la elevación de cadera, etc. Y Schoenfeld, uno de los referentes en hipertrofia muscular, 2011, dicen que el entrenamiento abdominal clásico no parece lesivo en individuos sanos. Ellos van en contra de, aquí
entre comillas, luego veremos que no están en contra, de McGill. Dice que no es lesivo en individuos sanos y que sí que lo es en individuos con patología discal, problemas de columna mayores, ¿vale? Indicios teóricos es que alteran la postura corporal y generan patología discal a largo plazo si se abusa, ¿vale? Pero ellos dicen que no hay estudios en humanos que aseguren esta afirmación, que altera la postura corporal y que genera patología discal, porque abogan que en el laboratorio McGill lo que utilizó es una columna porcina, la columna cervical porcina, que se asemeja mucho a la lumbar humana, y la metieron en unos ciclos de flexoextensión sin fin en un laboratorio, hasta que eso ya, ¿vale? Entonces, claro, dice primero que las columnas cervicales porcinas, aunque parecidas, no son extrapolables a las humanas porque tienen un menor rango articular que las humanas, para empezar. Luego, dicen también, con razón, aquí yo creo que todos estaremos de acuerdo, en que, claro, esas columnas porcinas están desprovistas de todo armazón muscular. Entonces, claro, la musculatura activa y protege. Y no es solo la columna cervical ósea, ¿vale? Entonces, sin musculatura ni presión intraabdominal, altera la biomecánica y la estabilización y protección de carga, es decir, rompe antes, ¿vale? Luego dicen, joder, es que no puedes poner una columna porcina o lo que sea continuamente, porque eso no asemeja a un entrenamiento. ¿Quién está 24 horas? ¿Vale? Es que, claro, es que no hay ninguna reestructuración ni descanso. La cadena lógica tiene su historia, o sea que está bien. Luego, tejido cadáver. Un tejido cadáver ni se remodela ni se fortalece, con lo cual no hay reestructuración otra vez de la célula, ¿vale? In vitro, interfiere el flujo fluido natural al disco, es decir, claro, los discos tienen una especie de vida de que aumentan el tamaño, disminuyen por la noche, ¿vale? Aquí todo esto está olvidado. Y genética hereditaria, que luego lo veremos esto más adelante. Hay mucha más influencia en patología discal que la carga en sí. Carga física moderada, menor patología discal. Niveles extremos de actividad e inactividad, mayor degeneración. Es decir, pasarse de rosca y no hacer nada, mayor degeneración. Carga física moderada, menor patología discal. De hecho, hay estudios que ven ya degeneración discal en bebés, niños de 2-3 años, A la mayoría de nosotros, si nos hacen una resonancia magnética, todos tenemos protusiones, y la mayoría seremos asintomáticos, ¿vale? Entonces, ver una imagen y por eso hacer un tratamiento agresivo no es precisamente lo mejor. De hecho, se recomienda no hacer pruebas diagnósticas hasta por lo menos 6 meses de dolor continuado, porque si no hay un sobrediagnóstico y una sobrecirugía muchas veces innecesaria. Entonces, niveles extremos y no hacer nada, igual de negativo, ¿vale? Conclusiones. Finalmente ellos dicen que no existe evidencia que rutina de ejercicios crunch de bajo volumen aceleren la degeneración del disco, ¿vale? Incluso pueden producir un efecto beneficioso en la salud discal, depende de cómo se plantee el trabajo, ¿vale? Ellos hablan de que no se mejore en la resistencia muscular, es decir, no vale lo que hablábamos antiguamente, que hace este futbolista 1000 abdominales. No sirve ese objetivo. Lo que hay que interesarse es un objetivo de fuerza, hipertrofia, ¿vale? Neural y de desarrollo de la sección transversal, pero no de resistencia muscular hasta la fatiga. Por ejemplo, aquel alumno que te dice, he aguantado 8 minutos en plancha. No, pues no. Cuando pases de un minuto cambia de ejercicio, ¿vale? Recomienda para evitar riesgos los siguientes. Al final la conclusión del paper es esto: enfoque equilibrado multiplano, es decir, trabajar diferentes planos, no liarse con la flexión, extensión, que al final en el gimnasio mucha gente se basa en el crunch, en el press de banca y en el curl de bíceps, y el resto ya no existe, ni la pierna, ni la espalda, ni nada, ¿vale? No exceder de 60 repeticiones de ciclo flexión lumbar por sesión, ¿vale? 60 por sesión, y entrenamiento cada 48-72 horas, es decir, hacer intervalos de un entrenamiento cada 2-3 días y no extender de 60, que sería el uso, igual que dijimos 3x10 es la receta para todo el mundo en fuerza, pues aquí en abdominales, que era 3x20, es el jefe, si mandas 3x20 ya sabes mucho, 3x20 para todo, venga quien venga, ¿vale? Dividir la sesión, series entre 6 y 15 repeticiones, ¿vale? Y un ritmo de 2 segundos por repetición. 2 segundos por repetición. Evitar ejercicios de impacto, movilidad y carga importante en 1 o 2 horas después de levantarte por riesgo de lesión. Esto tenéis el fundamento teórico en 2 artículos. En este y uno que tengo que se llama cardio en ayunas. El de levantarse, cogerse las zapatillas y a trotar.
Cuando nos levantamos son un poquito más altos, ¿vale? Porque se ha hidratado el disco. Entonces, al principio por la mañana, durante 1 o 2 horas, ese disco tiene muy poca flexibilidad, tiene más tendencia a producir una rotura del anillo fibroso. Núcleo pulposo, el anillo fibroso, ¿vale? Entonces se recomienda 1 o 2 horas después de levantarte no hacer cargas importantes, movilidad o impacto, y se recomienda moverte un poco por la casa, hacer diferentes tareas antes de empezar, ¿vale? Para que la zona vaya calentando y vaya flexibilizando. Lo ideal, pero es verdad que todos tenemos una agenda complicada y muchas veces uno hace lo que puede, no lo que debe, pero bueno, yo lo digo, ¿vale? Yo creo que a mí me resultó súper interesante este estudio, porque al final contrapone con lo que hablan y tiene una parte de razón, pero bueno, claro, luego viene la réplica de Stuart McGill en 2013, que dice: he leído citas como que McGill utiliza raquis de cerdo, lo leo tal cual, está entrecomillado. He leído citas como que McGill utiliza raquis de cerdos para rechazar nuestro trabajo. Estas citas, y bueno, mi traducción es un poco spanglish, estas citas deben venir de críos que viven en sótanos. Esto se lo manda a Contreras, toma, zasca. Toma, vaya. Estas citas deben venir de críos que viven en sótanos. Es posible que hayan visto un único estudio, pero que no conocen nuestro cuerpo de trabajo. Es cierto que utiliza raquis de cerdos, pero también utiliza humanos. Hemos publicado cientos de publicaciones médicas durante más de 30 años. Aproximadamente un 10% de ellos se utilizaron en animales. En estos estudios podemos testar 40 raquis idénticos para establecer la interacción y influencia de algunas variables. Por supuesto, estos mecanismos son calibrados a los mecanismos humanos, pero es verdad que claro, que eso no lo puedes calibrar, es en laboratorio, no está vivo ese tejido, no tiene un armazón. Entonces, bueno, hay una parte que sí y una parte que no. Al final, pues ni blanco ni negro, ¿vale? Yo siempre digo que cuidado con los siempre nunca, porque al final el día de mañana te va a caer el zasca correspondiente por haber defendido capa y espada algo. Es interesante decir que a día de hoy lo que sabemos o lo que yo sé, que es muy limitado, yo me baso en mi trabajo en esta manera porque es lo que yo sé, pero al día de mañana puedo cambiar y me puedes decir: joder, es que tú tienes un artículo que hace 4 años ponías esto. Digo, ya, pero ¿qué quieres? ¿Que siga como los burros? Si ya cambian las cosas, pues han cambiado las cosas, ¿vale? Bueno, resulta curioso que Schoenfeld y Contreras no hayan encontrado esos estudios en humanos. Joder, que esto no es la vecina Pepita, ¿vale? Que son 2 estudios de ciencia de la actividad física y del deporte, y yo les considero, yo no los considero críos de sótano, yo lo considero gente seria. Que no hayan encontrado, que solo haya un 10% de... Es que al final siempre está, yo creo que ni uno ni otro, pero claro, que no hayan encontrado ningún estudio en humano, o no sé, o no han buscado bien o no son serios, y yo no lo considero así. Pero bueno, a los 3 los considero profesionales y referentes, y me resulta muy chocante esta discrepancia. En países, yo os dije que estoy operado tengo una artrodesis lumbar, el L5S1, por un accidente, ¿vale? Entonces, yo entre ir pululando, al final me operé en Alemania por diferentes circunstancias, donde había unas mejores unidades de columna a nivel internacional, se llama Alpha Clinic. Y ahí utilizaron una máquina Medex, que creo que es esta, ¿vale? Donde fundamentalmente se basan en el trabajo de los multífidos, ¿vale? Entonces, ellos básicamente lo que utilizan es una potenciación en esos ejercicios de crunch para lo que os decía anteriormente, de intentar que la zona del disco también genere cierta actividad para que haya flujo y regenere algo, ¿vale? Bueno, es un poco largo, pero fundamentalmente se basan en estos 2 músculos multífidos y los longísimos dorsales, ¿vale? Y esta potenciación muscular selectiva da estabilidad a los segmentos móviles. Ellos basan en que el transverso espinoso, el multífido, si está estable, da estabilidad y hace que haya menos movimiento en la zona que pueda generar dolor, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que al final me resulta bastante válido la manera de trabajar, porque al final, si os fijáis, tanto Contreras como Schoenfeld dan un enfoque moderado, es decir, hazlo sin pasarte y si no tienes patología discal, las 2 cosas, y es súper moderado, porque claro, 60 repeticiones no son 1000, ¿vale? Perdón, ¿has dicho la artrodesis que tienes? ¿A qué nivel has dicho? L5S1. ¿L5S1? Sí. Pues solo un nivel. Sí, sí, son tornillos y son 2 barras de titanio. Bueno, recomendaciones. Con una lumbar requiere estabilidad, ya lo sabemos, no movilidad. Biomecánica principal, impedir el movimiento, ¿vale? Hay mejores opciones a los crunch,
¿vale? Por transferencia deportiva, por muchas cosas, salvo en algunos deportes específicos. La postura de flexión vertebral, además, se adopta muchas horas al día. Esta del crunch lo adaptamos a todas horas, con el ordenador en casa, con la tablet, etcétera. Entonces potenciamos una postura que aumenta la cifosis, acortamiento de la cadena anterior del pectoral, etcétera, ¿vale? Su uso moderado en personas sanas no causa lesiones. Moderado, ¿vale? Un programa podría ser un máximo de un 25-30% de crunch, un 70-75% de core, ¿vale? O sea, casi todo de core. De hecho, muchas personas que no utilicen rendimiento y que no sean, por ejemplo, en artes marciales o en otras deportes, casi el 100%, el 90 y pico es todo core. No tengo necesidad de meter nada de lo otro, ¿vale? Grandes entrenadores de fuerza creen que los crunch no son el mejor método para trabajar los abdominales. Eric Cressey, Tony Genticor, Mike Robertson, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, controversias. Aquí se enfrentan otros dos. Layne Norton, culturista, powerlifter, y Boyle, ¿vale? Entrenamiento funcional. Boyle parte de una experiencia anterior con problemas de hombro, con problemas de espalda. Layne Norton no. Este es nutricionista, venido a entrenador. Este es entrenador, ¿vale? No sé si al final Norton sacó... no lo sé, él realmente no lo revisa, pero bueno, al final Layne Norton dice básicamente que si tú trabajas un peso muerto y una sentadilla, sí o sí trabajas y potencias todo el core, ¿vale? ¿Qué parte de razón tiene? Pero ¿es suficiente o no? Boyle aboga que no es suficiente, ¿vale? No importa la carga que se utiliza en estos ejercicios, pues no es un estímulo adecuado para involucrar los músculos del core. El movimiento unilateral, que es lo que resalta, son sentadillas a una pierna, pesos muertos, balance en T, todo esto sí, ¿vale? Potencia mucho más, es decir, porque todo esto de quedarnos a un apoyo monopodal genera esa inestabilidad que hace que nosotros necesitamos estabilizarlo con la zona del core, ¿vale? Yo me quedo con esta opinión, ¿vale? Cada uno que elija su camino. Yo me quedo con esta opinión porque creo que todo el mundo debemos tener además también la vivencia. Yo, aparte de revisiones, en cuanto a trabajo unilateral, obviamente todo el mundo cuando ve ese refuerzo que se produce cuando trabaja unilateralmente, ¿vale? Entonces, bueno, hipopresivos. Otro campo de batalla, como veis, core es controversia continuada, ¿vale? Y además, debates encarnizados, tú sabes más, yo sé más que tú, yo soy más listo, etcétera, etcétera, lo de siempre, ¿vale? Soy médico. Yo te pongo el currículum encima de la mesa, que yo sé mucho, ¿vale? Abdominales hipopresivos, comunicado FEMEDE. FEMEDE, sabéis que es la Federación Española de Medicina del Deporte, ¿vale? Con los que trabajamos generalmente bastante bien, y bueno, en este caso el comunicado de FEMEDE pues habla de que no hay ningún trabajo serio, científico, con validación que justifique el trabajo de los hipopresivos, ¿vale? Aquí hay grandes referentes en trabajos hipopresivos como Piti Pinsach, licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, ¿cómo se llama? Tamara Rial, ¿vale? Etcétera, que defienden, pero que ellos mismos han reconocido que no hay una evidencia brutal de ello, ¿vale? Los defensores de estos ejercicios indican que aumentan el riesgo, que los abdominales tradicionales aumentan el riesgo de incontinencia urinaria. Y dice FEMEDE que esta aseveración carece de estudios científicos que lo corroboren, ¿vale? Yo he hecho la revisión pertinente y os he puesto varios ejemplos de lo que yo he encontrado más actual. Hay mucho más, pero bueno. Si os fijáis, la gimnasia hipopresiva es menos eficaz que el entrenamiento muscular del suelo pélvico, tal cual, ¿vale? Viñaspre 2017, ¿vale? Es una revisión sistemática en rehabilitación del suelo pélvico en mujeres, ¿vale? Lo tenéis ahí, ¿vale? La British Journal Sport Medicine es una revista prestigiosa de impacto, no es la revista del colegio, ¿vale? Del AMPA. Disfunción del suelo pélvico, ¿vale? British Sport Medicine, no hay evidencia científica que recomiende su uso. Otro más, 2017. Saúl Martín Rodríguez es fisiólogo, me parece. Y aquí lo que hablan es que la musculatura del suelo pélvico y el traveso abdominal, su activación, hablan de que es menos efectiva que la contracción aislada, ¿vale? O sea que al final el trabajo del suelo pélvico en este caso dice que sí que tiene un uso, pero es menos eficaz que otra cosa. Al final siempre el trabajo tal cual del suelo pélvico produce mejor
por lo menos las revisiones, si os fijáis, esta es, no sé qué año, 2011, pero que son muy actuales. 2017 es una revisión sistemática, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos nos hemos quedado un poco con trabajo unilateral, global, un poco con diferentes cosas, diferentes conceptos, ¿vale? Y ahora vamos al diseño. Diseño del entrenamiento, que es la parte ya más práctica, ¿vale? Pautas importantes del calentamiento. No nos vamos a detener porque esto es muy similar a lo que hemos visto: sentadilla musulmana, bisagra de cadera con pica, no llegar a límites, etcétera. Lo único que meteríamos aquí también sería la respiración diafragmática en diferentes posiciones: sentado, arrodillado, posición asimétrica estable, ejercicios espiroscópicos, ¿vale? Para activar el diafragma. Luego eso lo veremos en la hoja de control que vais a hacer por parejas. Todo esto lo hemos visto ya, ¿vale? Ejemplo de calentamiento donde metemos la respiración diafragmática, que sería esta parte, ¿vale? Bueno, ¿qué pasos utilizar para la respiración diafragmática? Muy útil un globo, ¿vale? En posición diferentes. Aquí utiliza una pelota para la zona interior de los muslos. Coloca las manos delante y detrás, etcétera. O, muy interesante, las velas. Soplar las velas de cumpleaños. Al final, ¿cómo conseguimos una activación potente del transverso abdominal? Con 3 fases. Se puede enseñar. Esta es una parte como muy tonta, como un deportista así avanzado. Un globito, una vela, una cerilla. Digo, a mí me vas a venir con estas. Y cuesta un poco porque al final, lo que no sé con quién le hablaba de todo, son inercias. ¿Con quién le hablaba el otro día? Contigo, creo que le hablaba así, con el tema de que vas a ponerles un trabajo diferente con y parece que es que, bueno, pues esta parte obviamente se utiliza en el calentamiento, los globitos y todo esto. Entonces, lo interesante aquí es, tú inhalas y se llena la parte más baja del abdomen y exhalas con fuerza por la boca soplando las velas del cumpleaños. Yo siempre digo, sopla la vela del cumpleaños. La gente no sopla. ¿Cómo sopla? Frunce y hace una expiración forzada, ¿vale? Entonces, o inflar un globo sin retirarlo, como aquí, ¿vale? Entonces, realizar una poderosa exhalación activa los músculos profundos, el transverso, ¿vale? Lo que se hace es intentar exhalar durante 10-15 segundos la vela de cumpleaños o un globo. ¿Cómo se puede trabajar? Por parejas, con un pañuelito. Compiten 2 parejas, soplan y a ver quién consigue mover ese pañuelo en una habitación cerrada que no haya viento más lejos y compites con la otra pareja. Una buena manera también es hinchar todos los artilugios de tus hijos de la playa, los flotadorcitos. Entonces es una manera de no escaquearnos del trabajo familiar, que siempre lo quieres que la haga la suegra para que la palme. Es una manera buena de trabajar la parte diafragmática. Entonces inhalas 10-15 segundos y ahí es cuando se activa. ¿Qué es interesante? Por ejemplo, cuando yo hago una elevación de la zona de la cadera, ¿vale? Yo, ¿dónde salaría? En la parte donde más compromiso hay de estabilidad. Cuando yo me extiendo, palanca corta, no hay menos compromiso, inspiro. Y expiro cuando yo tengo más compromiso, en la parte más intensa de mantener la estabilidad lumbar. Ahí es cuando tengo que hacer la expiración forzada, ¿vale? Bueno, la técnica esta es la que tenéis en la hoja de control, ¿vale? Esta es la que tenéis: fase 1, fase 2, activación, respiración diafragmática, columna neutra, el cascanueces que os dije, cuerpo elevado con escápulas pegadas a la parrilla costal, cuello neutro, 45, ¿vale? Todo esto lo tenéis ahí. Y los errores igual. Bueno, puntos importantes: es mejor la calidad que la cantidad en el trabajo de core, siempre, muchísimo mejor. Mejor pocas repeticiones y bien controladas, ¿vale? Y respiración, expiración, expulsa el aire en la parte concéntrica o en la parte más alta. Mira, esto es por ejemplo lo que se estaba haciendo, ¿veis? Aquí hago una elevación de cadera, ¿vale? Fijaros que además yo, lo que os dije, yo tengo una artrodesis lumbar. Esta parte es así, el cirujano ya me la deja en un punto y ahí no hay movimiento ni nada. Entonces da una sensación un poco rara, pero es que eso está fijo, ahí no hay más tutía, ¿vale? Entonces, yo soltaría el aire cuando hago la extensión, ¿vale? Cuando yo voy al punto donde máximo, cuando hago la rueda, voy hacia adelante, palanca larga, es cuando más necesidad de estabilidad tengo, pues ahí es cuando tengo que hacer la expiración, ¿vale? Bueno, esto es el test que también haremos, ¿vale? Es una adaptación de Schellenberg 2007. Esto es un test de comienzo, pero luego hay que particularizarlo a cada población. Es lo que os dije, de que os he puesto un enlace en el artículo donde viene cómo construir los baremos a nivel estadístico, ¿vale? Yo al final me hice una jugada de cálculo Excel y vas cogiendo datos
y de los diferentes grupos, ¿vale? Normal, bueno, excelente, hombres y mujeres, ¿vale? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Al final lo que yo hice fue poner, no sé si hay alguna diapositiva ahí, un balón aquí, dependiendo de las palancas, más persona más pequeña, más grande, etcétera, pues el balón será o de vóley, o será un balón un poquito más pequeño, más grande, uno de rugby más ovalado, etcétera. Y aquí pongo un cono y una pelota de tenis, ¿vale? De manera que esa hace de testigo, como la luz el freno se ha estropeado, cuando se cae esa pelota de tenis o ese cono, se acaba la prueba porque no hay estabilidad, ¿vale? O cuando se fatiga, una de dos. Y esta es la lista de consignas a darle. Obviamente hay que familiarizarlo y hay que saber hacerlo, bueno, previamente. Selenberg 2000 al final lo que hace es, hace igual electromiografía de superficie, ¿vale? Y lo que testa es cuánto aguanta cada persona. Estos son asintomáticos, cuánto aguanta cada persona en una plancha frontal y una plancha prona y una plancha supina. Mujeres 51 segundos asintomáticos, hombres 92 segundos en la prona, en la plancha prona de toda la vida, ¿vale? Pero fijaros en personas con dolor lumbar, de 52 en mujeres, a ver si lo veo, pasa 24, aguantan mucho menos con dolor, ¿vale? Y de 92 a 33, fijaros la diferencia entre asintomáticos y sintomáticos con patología lumbar, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo decía, cono y pelota, y ahí, ¿vale? Aquí el único fallo es que los codos los tengo demasiado adelantados. Eso tendría que estar justo debajo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y hay que hacerlo por pareja porque el compañero tiene la mano, de manera que cuando se ha metido bien la camiseta, si mi ombligo toca su mano, se acaba la prueba, o si se cae la pelota, el cono. En la foto está hecha así porque sí hice la foto, pero cuando yo grabé el vídeo yo estaba solo, entonces a mí me costó ponerme el cono, la pelota aquí arriba, como un pringao que estaba aquí, lo como podía, pero bueno, me apañé y lo conseguí, ¿vale? Y los baremos son estos, ¿vale? Si alguno quiere que le pase la hoja de cálculo que yo construí con ayuda de mi departamento fabuloso de matemáticas, que había unas dudas que no acaba de casar, me lo dice y se la paso, ¿vale? ¿Eso lo tienes colgado? Porque yo me parece que sí, pero la hoja de cálculo no. Variable del diseño, frecuencia 2-3 días por semana, no es necesario entrenarlo todos los días, ¿vale? Duración de la sesión, esto también tenéis artículo, de todo tenéis en la parte amplia, ¿vale? Duración de la sesión no debe ser eterna, 10-20 minutos se fatiga la pared abdominal, es suficiente, ¿vale? Momento del entrenamiento, a mí me gusta o al final de la sesión o el entrenamiento solo. Hay otros autores que proponen hacerlo entre series, como os he dicho. A mí no soy fan de ello. Tipo de rutina, puedes alternar dos. Un día de trabajo específico de core, puedes realizar las dos rutinas, ¿vale? Número de ejercicios, 3-5. 3 ejercicios principiantes, 4 avanzados, 5 en rendimiento. Tipo de trabajo, esto es como la ficha, la receta, pero lo tenéis en el artículo, tal cual. Además lo tenéis enlazado y viene todo esto. Tipo de ejercicios, seleccionados de diferentes intensidades, por ejemplo, no tienen que ser todos intensos, no tienen que ser todos una rueda abdominal de pie, pueden ser 3 intensos, 1 básico y 1 medio. Orden, ya lo hemos visto. Inferior, oblicuos, zona superior. Velocidad lenta y constante y pausada, salvo para ejercicios de potencia, con valor medicinal, ¿vale? Técnica por encima de volumen e intensidad. Bueno, esto es claves para diseñar el entrenamiento y esto es duración de ejercicios o repeticiones, porque aquí llegamos al número 9 y aquí esto es la continuación, ¿vale? Duración de ejercicios en básicos, isométricos de aguantar entre 30 y 60 segundos. Si me paso de aquí, cambio de ejercicio de 60 segundos, ¿vale? 30 en principiantes, 45 en medio, luego individualizamos. Y 60 en avanzados. Método McGill, que os dije, en personas que tienen molestias. Como hemos visto en la tabla de Selenberg, que había gente que en vez de 90 duraba 30, pues aquí. Él lo que hace, que propone, es hacer repeticiones de 8 o 10 segundos con micropausas entre repeticiones de 2-3 segundos. 8 o 10 con 2-3 segundos de micropausas, ¿vale? Una serie de McGill dura entre 15-20 repeticiones de este bloque, ¿vale? Entonces, en gente con sintomatología es una manera de trabajar el core que resulta bastante viable, ¿vale? En vez de aguantar de continuo, es como una especie de interválico HIIT. HIIT no es HIIT, ¿verdad? Es un interválico en vez de resistencia cardiovascular de core. Básicos dinámicos, 15 repeticiones que equivalen más o menos a 30 segundos. Pues obviamente, claro, depende. Hay ejercicios que 8 o 10 vas de sobra, ¿vale? En avanzados, ejercicios avanzados, 5 o 6 repeticiones o 15 segundos. Estos son ejercicios básicos.
Hablamos de dinámicos, que son repeticiones, elevo cadera, elevo cadera, elevo cadera. Pausas, 30 segundos aproximadamente, suficiente. Organización, series seguidas o en circuito. Y medios, todo lo que queramos, ¿vale? Autocarga, fútbol, BOSU, TRX. Aquí sí que la inestabilidad del BOSU y el fútbol son muy interesantes. No va a hacer una sentadilla en un fútbol, ¿vale? Bueno, la realización de ejercicios abdominales en plataformas inestables genera mayor activación de los músculos abdominales, ¿vale? Y aquí están todos, escamilla, todas las referencias, ¿vale? Progresión semanal, ya la hemos visto el otro día en fuerza, que es la misma, ¿vale? 8, 10, 12, ejercicio más difícil. Ejercicios isométricos, cambia de 3 series de 25 segundos, ¿vale? Podemos progresar comenzando con una sola serie y aumentar hasta 4 series, ¿vale? Esto es dinámicos y esto es isométricos, ¿vale? Son diferentes. Bueno, la gran parte de la teoría ya está hecha, falta la parte de antimovimiento, que la haremos asociada con lo otro, es muy poquito. Lo gordo más o menos ya está hecho, ¿vale? Ahora simplemente, como son muchos, hacemos una pasada tipo álbum de fotos familiar de la playa, ¿vale? Donde os digo el inicio y el final y veis, ¿vale? Porque claro, no podemos hacer todo. Entonces yo creo que es más interesante que nos basemos en los antimovimientos y los lúdicos, ¿vale? Que son más divertidos y más prácticos. ¿Los laterales trabajarías al mismo tiempo? No, normalmente aguantan menos. En el lateral siempre aguantan menos. De la experiencia. Sí. La gente además te lo dice, joder, aguanto menos. Digo, ya. Sí, y yo también. Sí. Vale, entonces, plancha. Esto es una clasificación. Al final, esto es plancha frontal, plancha lateral, plancha supina, ¿vale? Ejercicio de estabilización estática. Al final, si os fotos que me hizo mi mujer, yo me busco la vida como puedo en los ratos que pillo, y tened en cuenta que muchas veces, claro, es difícil, es un gimnasio lleno de gente, pasa gente, a veces no es fácil hacer todo el trabajo. Bueno, estabilización dinámica, ejercicios de flexión, elevación de cadera. Es una flexión. Pero ejercicio. La elevación esa de cadera no la haces con el aire ni nada. No. ¿Vas andando? Vas andando, sí. Vale. Camino del oso, pero modificado. ¿Ves? Camino del oso, Vale. modificado. No es exactamente el camino del oso este, pero bueno. Lanzamiento al suelo, balón medicinal. Aquí son varios ejemplos. Elevación de cadera, que es este, ¿vale? Pero elevación de cadera modificada con un camino del oso o el del oso hormiguero. Bueno, ejercicios de extensión. Buenos días con disco, ¿vale? Extensión, swing de kettlebell. Si os fijáis, un swing de kettlebell es el mismo patrón de movimiento, ¿vale? Es una elevación, pero en vez de cuadrupedia tipo cangrejo, en bipedestación, ¿vale? Todos estos son ejemplos. Ejercicios de inclinación lateral, ¿vale? Inclinación laterales de zancada, inclinación laterales con carga alta, etcétera. Todos estos ejercicios, que son muchos, yo lo puedo pasar en PDF. Me tenéis que decir, seguramente alguien lo sabrá, o Javier a lo mejor lo sabe, cómo conseguir hay una marca que se llama DRM Social, que lo que te dice es que pones el nombre y el apellido y el email de la persona que lo pasa. Yo al final he tenido experiencias muy malas, que me he encontrado diapositivas mías que han puesto un sello encima de aquí, poniéndoselo suyo. Digo, coño, si lo das gratis, digo, por lo menos respeta al autor. Entonces, como ya he tenido muy malas experiencias, incluso con compañeros, yo lo que busco es existe, se llama DRM Social, que tú simplemente ebook perteneciente a Pepito Grillo, y ya, claro, que eso publique por internet ya da más respeto, porque es tú. Entonces yo lo paso, pero tengo que buscar la manera de asociarme a un programa que no tenga que pagarme 200 euros por hacerlo, porque entonces claro, me cuesta, ¿vale? Ejercicios de extensión, ejercicios de inclinación lateral. Aquí, torácico, no lumbar, torácico, ¿vale? Y ejercicio de rotación, igual, torácico. Cortar madera, ¿vale? Giros rusos modificados. Si os fijáis, lo pongo aquí. Movilidad fundamentalmente en la parte dorsal torácica y o caderas. Parte lumbar estable, ¿vale? Pues la lumbar lo puedes mover en una zona de neutralidad. Igual que en la sentadilla buscábamos una especie de zona neutra, pues aquí igual, ¿vale? Bueno, comparativa, vamos a pasar aquí que si no, no nos da tiempo. Bueno, esos son niveles de... ¿qué es lo que hemos visto ahí? Que vendrá en las fotos ahora, ¿vale? Niveles estables, antimovimiento,
que lo veremos también en la práctica. Esta parte de antimovimiento es la que más de aquí la veremos ahí. Funcionales pues son medios materiales como cortar madera con una polea, movimientos explosivos, sobre todo mucho se utiliza lanzamiento de balones medicinales en diferentes planos, en deporte, ¿vale? Más o menos hasta 5 kilos, un balón, 3-5 kilos, no más, y rotacionales se puede hacer el martillo con una red que aguante con un balón, pero hasta una rotación hasta 3 kilos va bien, 5 kilos tienes que tener estabilidad, ¿vale? Va a hacerlo bien. Bueno, progresiones, esto lo tenéis también subido, ¿vale? ¿Cómo progresar? Posición corporal siempre hay que tender en core a hacer un trabajo de pie. Desde tumbado pasamos a plancha, arrodillado, posición asimétrica estable, que puede ser aquí o puede ser aquí, trabajo aquí. ¿Vale? Longitud de palanca, corta, media, larga, anchura, ancha, media, estrecha, horizontalidad. De todo esto tenéis vídeos de cada uno de los componentes. Hay un vídeo de horizontalidad de apoyos, hay un vídeo de quitar apoyos, ¿vale? Veremos algún ejemplo. Reducción de apoyos, quitar un brazo, quitar 2 apoyos contralaterales, desplazamientos, etcétera. Velocidad de estático, dinámico, explosivo, proximal, distal. Todo esto es el resumen de esto, que lo tenéis subido, ¿vale? Todo esto que son progresiones, de manera que de cada ejercicio, fijaros todo lo que podemos juguetear como una especie de mecano puzzle para hacerlo más complicado de una manera científica. Cogemos pues horizontalidad, reducción de apoyos, desplazamiento, o combinamos y ya lo tenemos. La tenéis subida en Schoology, ¿vale? Tipos de planchas, estáticas y dinámicas. Voy pasando rápido, ¿vale? Pues son muchísimas, y además lo pasaré. Planchas, rodillas, manos, pero la rodilla más retrasada, ¿lo veis? Cuadrupedia, rodillas, antebrazos, pies, manos, abierto, cerrado, elevado, pies, antebrazos, inclinado, ¿vale? Ahí tenemos los pies elevados. Bueno, lo voy pasando y lo vais viendo, ¿vale? Por no... Aquí tenemos una opción que está muy bien, que es la plancha rusa, que hay una diapositiva que veréis la diferencia. La plancha rusa es avanzar los codos y contraer fuertemente glúteos, etcétera, etcétera. Es aquí, es una plancha rusa. Si os fijáis, hombros, codos, ¿dónde está? ¿Vale? Y lo que hace es una contracción súper activa de todo. O sea, es un ejercicio donde contraes todo, hasta las pestañas, ¿vale? Y eleva y desplaza los codos hacia adelante. Esta es la plancha rusa RKC, y ese es el autor que la popularizó, ¿vale? La posición de no sé, el culo no lo tiene un poco alto para... Sí, tiene un poco el culo pollo, lo tiene un poco alto. Tienes razón. Sí, además he cogido un ruso, este es ruso. Sí. Ahí medio albino, medio pelirrojo, sí. Lo mismo de vuelos de Alcoy Lo mismo, es un colega de Alcoy, lo mismo. Lleva isotónica, digamos. Lleva gin tonic puesto. Bueno, luego antebrazos. Esta muy curiosa, me la comentó un entrenador del equipo. Yo no la conocía, la utilizaba él. La probé, digo, Pablo, luego la probé y la tontería tiene su historia, porque claro, eso genera más inestabilidad y el trabajo es mucho más duro. Por eso he puesto la estrellita ahí, ¿vale? Antebrazos y pies elevados. Esto lo que hace es que si tú quitas un apoyo, si no estabilizas, ¿qué haces? Rotas, que es lo que viene ahí en la línea, ¿vale? Bueno, aquí estamos quitando apoyos. Brazo. Por eso yo creo que si esto lo paso, creo que es mucho más útil que, aunque lo estemos revisando ahora, que lo tengáis como opciones de trabajo. Apoyo mano-pierna elevada, contralateral, lo mismo, pero veis, son progresiones, ahora lo mismo, pero con el antebrazo en vez de con mano, ¿vale? Vídeos, cuando veis esto es que os encontráis un vídeo. En este hay un vídeo de quitar apoyos, ¿vale? Las dinámicas, siempre vais a encontraros el inicio y el final con la flecha, porque a veces no coinciden, ¿vale? Esto es antebrazos y rodillas, ¿vale? Si os fijáis, esto no deja de ser una especie de crunch, un poco.
Pero claro, ¿qué diferencia? Habías dicho que no hacías crunch, ya, pero un crunch dinámico no puedes hacer 1000 repeticiones de esto ni de cachondeo. Primero, empieza a hacer una posición estable. Cuando vas a hacer un crunch en una posición de un trabajo de core, ya estás estable. O sea, ya aún así ya has empezado a estabilizar la zona del core. Segundo, es una situación tan avanzada que a lo sumo haces unas pocas repeticiones. Sería imposible hacer muchas. La parte lesiva no llega como de la misma manera que la otra. Es una parte mucho más estable y es un trabajo más avanzado, ¿vale? Aquí sería con antebrazos y pies. Mirad, rodilla a mismo brazo, ¿vale? Y aquí con step elevado. Con mancuernas le metemos en inestabilidad y hacemos lo mismo. Aquí simplemente lo que hacemos es pierna atrás y adelante, más recorrido, ¿vale? Una cosa, arqueamientos sin cargas en estudios de McGill no generan lesiones, ¿vale? Aunque veáis aquí, obviamente es una especie de crunch unilateral, sin carga y con muy poca posibilidad de hacer muchísimas repeticiones, de hacer 1000 repeticiones, ¿vale? Bueno, aquí sería con Bosu, inestabilidad, igual, lo mismo. Al final son combinaciones con diferentes elementos. Con rodillo, hacemos una especie, igual se puede hacer con sliders, ¿vale? Con rodillo en las rodillas. Bueno, lo voy pasando, lo vais viendo un poco. Aquí sería tocar con el brazo en plancha, elevación de cadera, el pie contrario, ¿vale? Las flechas marcan el movimiento de aquí para acá y de aquí para acá. Esto es un solo movimiento, ¿eh? Lo veréis porque generalmente cuando lo reviséis siempre hay un nombre. Plancha navaja, la he llamado esta, plancha navaja. Tocar mano a pie contralateral, que es muchas veces difícil poner un nombre corto, ¿vale? Entonces, esto es una secuencia completa. Si veis, aquí son dos, una y aquí son este con este, ¿vale? Elevación de cadera deslizante con sliders. Bueno, planchas frontales con movimiento de flexión lateral, el limpia parabrisas, ¿vale? Vas a un lado con slider y vas a otro, ¿vale? Veis que paso por de un extremo, paso por una elevación de cadera y me vuelvo al otro lado, una especie de limpia parabrisas. Al final, tener nombres así fáciles que te ayuden a recordar es más fácil que decirle deslizamiento lateral de piernas extendida con elevación de cadera intermedia y giro de pestaña. Al final no te acuerdas de todo eso, es muy difícil, ¿vale? Planchas frontales y además he cambiado de colores. Cuando lo veáis igual, verde, plancha frontal con movimiento de flexión lateral. Ahora cuando le meto rotación cambio de color para que sea más fácil diferenciar un poco los movimientos, ¿vale? Rotaciones, ¿vale? Lo que hacemos es le metemos hacia adentro. Si os fijáis aquí se ve muy bien, ¿vale? 3 ejercicios diferentes. Giro de cintura escapular, no lumbar, ¿vale? El helicóptero que os dije el otro día, ¿ves? Se puede hacer sin carga o con carga. Aquí va con carga, ¿ves? Va para acá y luego aquí, el otro lado, o con apoyo de antebrazos. Semicírculos, aquí hay que tener mucho cuidado que la gente no tienda a hacer un giro del lumbar, hay que hacerlo torácico, ¿vale? Cruces de piernas a un lado. Cuando pone riesgo es que no es un ejercicio para nada beneficioso, es el escorpión, ¿vale? Si os fijáis aquí, por mucho que uno quiera hacer solo giro de torácico, siempre va a ir asociado a un giro lumbar. Entonces por eso pone no apto con patología lumbar y muy prescindible en gente sana, ¿vale? ¿Lo veis? Fuera, ese al cajón del olvido. Escorpión para más helicóptero, pues peor me lo pones, ¿vale? Fuera también, ¿vale? Os lo pongo para simplemente lo veáis. Frontales con cambio de peso, estos también son muy interesantes, cambiamos los pesos, ¿vale? Y de esa manera vemos diferentes montajes. Yo, por ejemplo, en este caso, en elevar apoyos, lo que hice fue, en un viaje que hice a Rusia, cuando conocí al hombre hice la foto, me traje unas muñecas rusas. Y entonces lo que hago es, hay un vídeo que veis que estoy con los pies en el altillo en un banco y voy montando las muñecas rusas, quitando un apoyo, monto y desmonto la muñeca rusa. Pero eso es como pudiendo hacer otra cosa, ¿vale? Al final es buscarte la vida y hacer, ¿cómo lo hago yo con los chavales? Con conos o con setas de estas de, voy montando las setas, pues no me voy a llevar las muñecas rusas para el instituto, ¿vale? Bueno, cambios de paso con apoyo de antebrazo, vale. Subir y bajar. Subir y bajar, eso también está muy chulo, es muy interesante.
tienes el índice rotacional, cambio de peso, tienes una mezcla ahí un poco de un gazpacho de core, una especie de pisto manchego, ¿vale? Cambio de peso en manos y antebrazos. Este es un solo ejercicio, va de aquí para acá. Las flechas siempre os marcan el orden del movimiento, con sliders, ¿vale? Fijaros, palanca corta, avance deslizante de antebrazos, palanca corta, palanca larga, mira el codo y el hombro, y vuelvo para acá atrás. No son fáciles, no, hay algunos que no son nada fáciles, Cambio de peso moviendo las piernas. Aquí lo que hago es subo y bajo, mirad la flecha, subo y bajo las piernas, ¿vale? Movimientos con cuidado de la zona lumbar. ¿Vale? Muy interesante porque ya estamos en bipedestación. Paseo del granjero, joder, de granjero no, el granjero, paseo del granjero unilateral. Vamos con un solo peso, un disco, y como la bolsa de la compra, si yo no estabilizo, ¿qué es lo que ocurre? Esto, ¿vale? Entonces, es un mismo ejercicio y aquí, con ambos lados, ¿vale? Moviendo brazos y piernas, combinamos aquí, ¿vale? Ya terminamos, hacemos el pausa, dejamos cuando terminemos de ver las fotos y dejamos. Vale, paseo del oso, que es el que habla este sí que es el paseo del oso, vas como dando zancadas muy profundas. El Spiderman, que es ir, esto lo vimos el otro día, y con la rodilla a un lado. Explica un vídeo. A ver, no, el que tienes arriba a la derecha con las... Estos son diferentes. Este es diferente. Sí, este es diferente. En este al final es un apoyo contralateral. O sea, lo que haces es te quedas con dos apoyos, pero... Aquí haciendo combinado, era un vídeo del ejemplo que hace de Thor en las películas. Ah, sí. Dando sí, como sí. el Spiderman, pero con las mancuernas. O sea, dando la mancuerna de 30 kilos. Claro, para eso es Thor, yo no soy... No. Sí, pues este... Pues este en realidad, si os fijáis, es quitar dos apoyos, pero el apoyo que está en el suelo ya es inestable, ¿vale? A no ser que utilices una pesa con mancuerna hexagonal que te da cierta estabilidad, y aquí haces un remo, ¿vale? Bueno, son diferentes planchas. Mira, pongo 1 o 2 y vemos un resumen y ya terminamos. Vale, igual, yo tiendo a ponerles nombres: plancha piano, plancha correcaminos, plancha Superman y plancha limpia parabrisas, ¿vale? Esto es Javier, yo veraneo en Javier. Esta la hemos hecho el otro día, no hay mucha cobertura, a lo mejor. Toque a hombro contrario, ¿vale? Siguiente, si me deja, no hay mucha cobertura, sería ir cambiando los toques, ¿vale? Este es el que tú decías antes, vas subiendo y ahí está la palanca larga, ¿vale? Siguiente. Palanca larga. Si arquea zona lumbar se abandona. Este no es... Vale, giros en reloj, en plancha, manteniendo el pivote. Y hay una lista que veréis aquí. Hay una lista de reproducción que es aquí. Bueno, esto termina ya, Estos son planchas supinas. ¿Dónde está? Es que no sé a veces dónde. Core. Hay una lista de reproducción donde tenéis aglutinados todos los vídeos. Entonces, por ejemplo, este es el que yo os decía. Es que no sé, lo he conectado con el móvil. Y vais montando, quitando un apoyo y va montando la muñeca. No me acuerdo que era, una película de terror era.
la canción. Bueno, era montarlo y desmontarlo, y puedes hacerlo con los brazos, con los pies elevados o no elevados, ¿vale? Al final estás elevados. Luego, el del test del core, que os digo, es este de aquí, ¿vale? Luego hay algunos que también son soplar globos, y estos planchas abdominales variando la inclinación, planchas abdominales rutina alternando apoyos, etcétera, etcétera. Abdominales en casa, sin material, con material. Son todos estos, por ejemplo, este es el que grabó Boyle para el simposio que os digo, que es una parte de entrenamiento de... Este es el que me mandó cuando hizo la... Vale. Bueno, ese por ejemplo, este, que es el que haremos la práctica, gran parte de ella, es el que está dividido entre flexión y antiflexión, antiextensión y antiflexión lateral, ¿vale? Estos son antiextensiones. Elevo, vale, ruedo con el balón. Es un deslizante, pero con un balón más alto. En vez de ser, es más fácil porque tenemos más altura, ¿vale? Todos estos son anti-extensión, que lo veremos luego. Ahora con rueda. La rueda es la que yo te decía antes. Ahí puedes poner los pies. Eso es lo que hemos visto en la clasificación anterior, ¿vale? Esto lo que pasa es que como no estés fuerte de hombro... Sí, sí, se te va mucho, sí. No va mucho, no me funciona. Vale, sliders. La sierra humana se llama este, ¿vale? Este es muy interesante. Palanca corta, palanca larga, ahora con rueda. Elevación de cadera, esa es la ventaja, aquí sí puedo poner los pies y los ato con una goma elástica detrás. Antiflexión lateral. Así que cuando termine este vídeo lo dejamos el descanso, ¿vale? Antiflexión lateral, el básico, la plancha. Con una perturbación del movimiento, si yo le meto una polea, si le meto, va fatal, internet. Si le meto la polea, lo que hago es le meto una perturbación del movimiento. Voy en plancha lateral. El paseo del granjero. Luego con poleas, que se puede jugar muchísimo, vale. Posición de zancada simétrica estable, subo y bajo. Genera un componente rotacional y tengo que evitarlo. Y de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba. Y luego en el plano, si yo utilizo, estas poleas deben estar separadas, ¿vale? Para que pueda hacer un push press y en el fondo yo tengo que estabilizar, ¿vale? Porque esto genera un componente rotacional, ¿lo veis? Al final. Vale. ¿Hay un cable que va por delante y otro por detrás? Sí, son dos poleas. Torre de polea delantera y torre por detrás. Entonces, en uno hago un post press, si en el fondo no estabilizo, ¿qué es lo que se produce? Una rotación. Una rotación. Pues lo que hago es que intento, y aquí para un lado y para otro. Juego con esas rotaciones, ¿vale? Bueno, yo si queréis hacemos el descanso y luego ya seguimos. Luego empezaremos con la parte de... Nada, muy poquito tiempo, que os doy la filosofía antimovimiento y hacemos el resto de la práctica, ¿vale? Con globos, con osetas, etcétera, ¿vale?